Pouquíssimas pessoas têm uma história como essa para contar. Um professor universitário cubano viver anos infiltrado no interior da sinistra CIA, recolhendo informações úteis à defesa da Revolução Cubana, sempre atacada pelos Estados Unidos. O professor Raul Capote veio ao Brasil para o lançamento da edição em português do seu livro Inimigo, a guerra da CIA contra a juventude cubana. As informações e provas cabais que conseguiu capturar no interior da CIA não deixam nenhuma dúvida que os Estados Unidos sempre lançaram mão dos métodos mais sujos, inclusive criminais, para lançar o povo contra o governo cubano. O livro de Capote mostra detalhadamente que se busca aliciar especialmente a juventude cubana, explorando eventuais dificuldades causadas pelo próprio bloqueio econômico, sempre com o mesmo objetivo. Do alto da sua arrogância, os Estados Unidos nunca imaginaram que fosse capaz o triunfo de uma revolução em que ela resistisse durante tanto tempo. Porém, com inteligência e com o apoio do povo de Cuba, a Revolução Cubana segue sendo um exemplo para o mundo e provando ser uma necessidade da história. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. É uma grande satisfação, um grande honor ter esse encontro outra vez. Hoje, hablando un poquito en portuñol porque la naturaleza de la entrevista con una personalidad cubana nos obliga a ese esfuerzo de hacerme comprender por el portuñol. Pero nos vamos entendiendo porque la causa de esta entrevista, de ese programa, es bastante importante. Nuestro invitado de hoy es un profesor cubano, Raúl Capote, que tuvo una experiencia de vida que pocos, muy pocos pueden tener. Él fue, gracias a una orientación que ha recibido del sistema de seguridad de Cuba, ha infiltrado en las filas de la CIA y ahí ha recolectado toda la información necesaria para la defensa de la Revolución Cubana. Y esa es una experiencia de vida bastante arriscada, de mucho riesgo, de mucho peligro, como sabemos todo, pero una necesidad, una de las creatividades de la Revolución Cubana para hacerse, defenderse y para lograr que el pueblo cubano pueda seguir adelante. Y para conocer esa experiencia, doy las bienvenidas al profesor Raúl Capote, profesor universitario en Cuba y que tuvo esa experiencia magnífica y completamente original. Y muchas gracias por aceptar nuestra invitación de Telesur. Y le pido que empiece exactamente diciendo cómo se dio la decisión de hacer esa experiencia de infiltración dentro de las filas de la CIA. Muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme a los televidentes de Telesur y poder contar esta historia, que no es una historia extraordinaria, o sea, es la historia de mi pueblo, la historia de Cuba, la historia de una isla que ha tenido que enfrentar a menos de 150 kilómetros de distancia al imperio más poderoso del capitalismo. Y es prácticamente indispensable para Cuba, para la Revolución Cubana, prever con tiempo, conocer la información necesaria para poder parar cualquier acción contra Cuba, para poder desbaratar cualquier plan de los tantos y miles de planes que se han elaborado contra la Revolución Cubana durante todos estos años. Es una historia que comienza siendo yo joven. Yo era dirigente líder de una organización juvenil que se llamaba la Asociación Hermanos Saiz, una asociación de jóvenes creadores. Trabajaba en una provincia del centro-sur de Cuba, en Cienfuegos, una provincia que tenía una importancia sin duda para la CIA en aquel momento,
porque se estaba construyendo en Cienfuegos la primera central electronuclear de la región. Era una zona además donde se estaba haciendo todo un proyecto industrial, se estaba construyendo una refinería de petróleo y por lo tanto se había movido hacia esa región un número importante de jóvenes ingenieros, jóvenes técnicos. Era una ciudad muy joven y en medio de esa ciudad un proyecto de este tipo, proyecto como el que nosotros lideramos, un proyecto de jóvenes creadores, jóvenes artistas, sin duda se hace interesante para los servicios especiales estadounidenses y comienzan a acercarse a ese proyecto con propuestas de financiamiento de proyectos, siempre a través de organizaciones no gubernamentales. O sea, no vaya a pensar nadie que llegaban a nuestra casa de joven creador en Cienfuegos diciendo que eran agentes de la CIA, ¿no? Eran sencillamente personas muy interesadas en apoyar el trabajo de los jóvenes creadores, de los jóvenes artistas, personas con posibilidades económicas para financiar los proyectos que teníamos nosotros, desde exposiciones de artes plásticas, proyectos de cine joven, publicaciones de libros, cualquier proyecto que nosotros tuviéramos en mente. Muy interesados, ¿no? Sí, una cuestión que empezó inicialmente de esta manera, pero que en la medida que pasó el tiempo comenzó a condicionarse esa ayuda. O sea, la ayuda no era tan desinteresada, nunca lo fue, pero bueno, intentaban en un primer momento que no pareciera tener una segunda intención. Después sí comenzaron a condicionar. O sea, nosotros queremos que ustedes desarrollen un tipo de arte, un tipo de proyecto cultural, donde se vea o se exponga la realidad de Cuba. A nosotros aquello nos causaba mucho asombro, porque nosotros, jóvenes rebeldes, jóvenes cuestionadores, como es un joven revolucionario en un espacio como el de Cuba, en un país como Cuba, que hayamos sido formados precisamente en ese espíritu de cuestionamiento, de rebeldía. No entendíamos aquello, porque nosotros considerábamos que escribíamos la realidad de Cuba. O sea, nosotros representábamos esa realidad todos los días. Es lo que hacemos, ¿no? Sí, lo que hacemos. Y entonces, lo que estaban pidiendo no era que visualizáramos la realidad de Cuba. Querían que nosotros visualizáramos toda la construcción mediática que ellos estaban realizando ya desde entonces, de toda la vida contra Cuba. O sea, que nosotros utilizáramos las pautas de la propaganda contra Cuba en la obra que nosotros realizábamos. Y eran todos ciudadanos americanos, norteamericanos esos. Sí, eran todos estadounidenses, algunos latinoamericanos también. Latinoamericanos también. Que llegaban siempre a nombre de universidades, a nombre de instituciones de diferentes tipos y sobre todo organizaciones no gubernamentales, o sea, organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, pero con mucho dinero, con todo el dinero que se necesitara para hacer lo que hiciera falta. ¿Y cuándo fue que percibiste que eran directamente, orgánicamente de la CIA? ¿Cuándo se revelaron? Sí, nosotros lo sabíamos desde antes, ¿no? Porque bueno, yo antes de que se produjeran estos contactos, ya yo tenía un contacto con la seguridad cubana, o sea, era un agente de la seguridad cubana, y nosotros teníamos conocíamos la posibilidad de que ocurriera un fenómeno como este, que comenzó a suceder de esta forma. Y fue un vínculo que establece la CIA con nosotros, los servicios especiales estadounidenses con nosotros, a partir de estos presupuestos que te decía, ¿no? De la supuesta colaboración. Claro, ellos no se identificaban como CIA, sino sencillamente como patrocinadores, como personas interesadas en ayudar a un grupo de jóvenes artistas que desgraciadamente vivíamos en un país donde no teníamos la libertad necesaria para poder realizar nuestra obra y demás. Y en la medida que el tiempo fue pasando, esos vínculos se establecieron, se fortalecieron, empezaron a aparecer viajes al exterior, cursos de diferentes tipos, contactos de diferentes tipos para visualizar nuestra obra. Y tú viajaste al exterior también, dentro de ese proceso, cómo no. Ese trabajo, ¿no? Sí, cómo no. Y al cabo de, estaba hablando de los años 80, o sea, finales de los 80. Y ya ¿Cuánto tiempo al todo, Capote? Sí, empezó desde el año 86, 87, comenzamos estos contactos, estos vínculos, hasta el año 2011.
ante el año 2011. Pero en el año 95 yo voy para la capital, para La Habana, porque soy electo como organizador del Sindicato de Trabajadores de la Cultura. O sea, pasaba de ser un joven que dirigía un proyecto integrado por unos cientos de artistas a dirigir un sindicato fuerte, un sindicato que tenía más de 40.000 trabajadores solamente en la capital afiliados. Lo que me hacía mucho más interesante para la CIA. Y ahí, bueno, se fortalecieron estos vínculos de trabajo, se fortalecieron estas relaciones. Yo publiqué mis dos primeros libros en ese escenario, un libro que se llamó El Caballero Ilustrado, fue promovido por ellos. Después escribí uno que se tituló El Adversario, que también recibió una promoción fuerte por parte de estas ONG. Y en el año 2004 transcurrió todo un tiempo de relaciones de trabajo con agencias estadounidenses. En el año 2004 comienza a desarrollarse contra Cuba una nueva visión de la guerra que siempre nos habían hecho durante todo este tiempo. Sí, en el año 2004 ellos definen, lo dicen ellos, o sea, no está claro en la manera en que ellos nos hablaban de este tema. Ellos dicen que ellos han perdido la guerra con la dirección histórica de la revolución y que tienen que replantearse la manera en que han llevado la guerra contra Cuba. Que hay que pensar en un escenario futuro, estar preparados por un escenario futuro que ellos calculaban en unos 10 o 15 años, un escenario en el cual no estuvieran los principales líderes históricos de la revolución, un escenario en que no estuviera Fidel, no estuviera Raúl, estuviera ocurriendo en Cuba un cambio generacional, estuviera ocurriendo en Cuba elecciones para un nuevo presidente, estuviera eligiéndose un nuevo comité central, una nueva dirección del Partido Comunista. Y en ese escenario necesitaban tener una contrarrevolución de nuevo tipo, tener creado un escenario en el cual ellos pudieran actuar e impedir la continuidad de la revolución, que va a ser uno de los principales objetivos de este proyecto Génesis. Y en el año 2004 yo recibo la invitación en La Habana de visitar la casa de un señor que se llamaba Francisco Sáenz. Francisco Sáenz era jefe político económico de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana. No teníamos embajada cuando aquello, era una sección de intereses. Y en casa de Francisco Sáenz me estaba esperando John Negro, que era el segundo jefe de la SINA, de la sección de intereses, y un grupo de funcionarios estadounidenses. Eso fue el 14 de mayo del año 2004. Y entonces en esa reunión conozco a un grupo de oficiales de la CIA, conozco a un grupo de funcionarios estadounidenses, algunos funcionarios europeos, invitados también a ese contacto, donde ellos empiezan a plantearme por primera vez la idea de hacer ese proyecto contra Cuba, un proyecto que se llamó Génesis, un proyecto encaminado a evitar la continuidad de la revolución. Y comenzamos a trabajar, fue una reunión muy interesante, donde comenzamos a conversar de las posibilidades que tenía crear este tipo de proyectos, visibilizando ese escenario futuro y tratando de construir sobre todo no solamente una contrarrevolución nueva, sino una base social para esa contrarrevolución, que es algo de lo cual siempre han adolecido cualquier movimiento contrarrevolucionario en Cuba. O sea, nunca han tenido una base de apoyo social importante. Bueno. Y para eso el proyecto tenía tres ideas fundamentales, o sea, tres objetivos fundamentales. El primero era formar nuevos líderes, sí, utilizando un plan de becas de liderazgo en el exterior. Sí. Habría que dirigir este proyecto a los jóvenes universitarios cubanos, buscar en las universidades cubanas a personas con capacidad de liderazgo, que tuvieran capacidad de liderazgo, claro. Personas que fueran personas ambiciosas fundamentalmente, que tuvieran un gran ego, grandes aspiraciones. Entonces a esos jóvenes se les iba a proponer pasar estos cursos en el exterior. Para graduarse de ese curso había que presentar un proyecto comunitario o un proyecto para tu universidad. Perfecto. Cuando presentabas el proyecto, recibías automáticamente un financiamiento de una ONG, regresabas a Cuba con dinero, con financiamiento para desarrollar ese proyecto en su comunidad. Eso estableció un vínculo permanente entre ese joven y la ONG. Vamos hacer uma pequenita pausa e volvemos já conversando com Raul Capote, que está por Brasil, assando
um livro e dando várias charlas sobre essa sensacional experiência. Latitude Brasil está de volta. Hoje estamos falando aqui, dialogando com o professor universitário cubano Raúl Capote. Agradecemos muito o obsequio do cônsul cubano em São Paulo, Dr. Pedro Monzón, por haver possibilitado essa entrevista indispensável com Raúl Capote, que está por Brasil dando charlas e lançando su livro, que conta sua experiência. Bueno, seguí, Capote, quando tu vas haciendo los viajes al exterior y todo se transforma en una actividad más orgánica, y cuando tiene que romper, porque no podría seguir indefinidamente también por ahí, ¿no? Por favor. El proyecto tenía como elemento fundamental desarrollar una intensa guerra en el terreno de la cultura, de la ideología, utilizando todos los instrumentos de la industria del entretenimiento de los Estados Unidos. Algo que la gente muchas veces no sospecha. O sea, el entretenimiento llega a todas partes, son programas de televisión que aparentemente no tienen ningún tipo de peligro para nada. Yo tenía un jefe en la CIA que él decía que ellos debían estar, cuando la familia se encontraba frente al televisor en su casa, ese era el momento en que ellos tenían que estar. Y a través de esos programas aparentemente inofensivos de entretenimiento, pues lograr una influencia sobre la manera de pensar de los cubanos, y utilizando otras herramientas del arte, otras herramientas de su industria cultural en general, construir una masa crítica de cubanos que no creyeran en la revolución, que comenzara a ver su futuro en el sueño americano y no en la construcción del socialismo en Cuba. Junto con eso entrenarían a otros jóvenes también en la estrategia del golpe suave, y en un momento determinado, que ellos más o menos aproximaban al año 2019, que estuviera ocurriendo en Cuba ese cambio que ellos hablaban de dirección del país, con jóvenes dirigentes en el país, saldríamos a la luz pública, apoyados por todos los grandes medios de comunicación, apoyados por toda una red de medios digitales, apoyados por redes sociales, saldríamos a la luz pública y nos presentaríamos al pueblo cubano como una organización que se llamaría Fundación Génesis para la Libertad, proponiéndole a los cubanos una nueva manera de construir el socialismo, supuestamente. O sea, proponiendo un proyecto que no terminaría con la revolución, según el discurso, no acabaría con la revolución, pero había que modernizar el socialismo cubano, había que realizar cambios, habría que actualizar el modelo socialista cubano y demás. Ellos pensaban que eso generaría una gran confusión en el país. Con un nuevo gobierno en el país generaría divisiones internas, confusiones, y en medio de esa confusión que se generaría, comenzarían estos otros muchachos entrenados en la técnica de golpe suave a realizar acciones de calle, a calentar la calle, como dicen ellos. Comenzar a tomar instituciones, a hacer tranques, generar el caos. Que el objetivo fundamental sería en ese momento impedir que el gobierno gobierne. O sea, convertir al país en un estado ingobernable, en un estado fallido, de manera real y de manera virtual. O sea, los medios estarían construyendo todo ese escenario, construyendo esa visión de Cuba a todas partes del mundo y hacia adentro de Cuba, y en la calle, en la realidad, estarían actuando estos grupos, con una intensificación de las medidas económicas, llevando a la gente casi al nivel de la desesperación. Y en ese escenario, entonces, cuando estuviera visualizado que Cuba es un estado que no funciona, donde el caos
es el que reina por todas partes. Nosotros tendríamos la misión de solicitarle al gobierno de los Estados Unidos la intervención humanitaria en Cuba. Teníamos toda la información de lo que estaban planeando y se decide en el año 2011 hacer una denuncia pública. O sea, se decide, se nos pide, se nos solicita que nosotros participemos en la televisión, sacamos en la televisión cubana y denunciemos lo que el gobierno de Estados Unidos estaba preparando para Cuba. Y bueno, recurrimos a la denuncia, que es una herramienta que la Revolución Cubana siempre ha utilizado para que la gente sepa cuáles son los verdaderos planes y para que la gente también se prepare para enfrentarlos y para derrotarlos. Pero imagino que la CIA evidentemente sigue buscando alguna manera de actuar, apesar dessa denúncia, dessa revelação, que foi um golpe grande para eles. Pero atualmente no pierden la esperanza de subverter la Revolución Cubana y demolirla, destruirla, ¿no? De hecho, lo han seguido haciendo. O sea, hoy tenemos más de 200 medios digitales que falsean información sobre Cuba, que aparentan estar en Cuba, que aparentan ser medios cubanos, que parece que están transmitiendo de La Habana y sin embargo están bien lejos, andan por Europa, incluso bastante lejos, como Suecia. Pero la gente que lo ve en el mundo piensa que son medios digitales cubanos, que son auténticos, cuando realmente son construcciones muy bien financiadas. Este gobierno actual, este gobierno demócrata actual, a pesar de las promesas que hizo durante la campaña electoral, ha llevado a la última expresión, o sea, ha sido muy eficiente en la aplicación de estas medidas. Y la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, una lista espuria creada por el gobierno estadounidense, pero que hace realmente mucho daño al pueblo cubano, porque impide a los bancos hacer transacciones comerciales con Cuba, porque el banco que realiza una transacción con Cuba es acusado inmediatamente de financiar un país terrorista. Y ningún banco se atreve a hacer una cosa como esa, porque lo sancionan. Las navieras no pueden... El presidente Lula ha pedido para sacar Cuba de esa lista de terroristas, ¿no? Claro, un absurdo. No, es un absurdo increíble, o sea, un tremendo absurdo. O sea, Lo que Cuba hace es la Operación Milagro, los médicos por la paz, la medicina, la vacuna por todo el mundo, es muy distinto, las brigadas médicas, ¿no? Completamente distinto. Exactamente, tiene nada que ver con lo que nos acusa. Y además eso, han seguido apostando a la política de máxima presión en todos los sentidos. O sea, hoy en día es mucho más serio, persiguen a las navieras que traen mercancías a Cuba, castigan a las navieras, castigan a los barcos que traen petróleo a Cuba, sancionan a los dueños de los barcos, sancionan a las navieras, no permiten que se utilice el seguro marítimo. Ninguna naviera lleva mercancías según seguro. Castigan incluso hasta en medio de la travesía. Se comunican con los capitanes de los barcos, los amenazan, haciendo todo lo posible porque esas mercancías no lleguen al país y crear una situación al país de caos para culpar al gobierno cubano de la escasez, para culpar al gobierno cubano de las cosas que faltan y decir entonces, bueno, que Cuba es un Estado que no es capaz de garantizar un grupo de elementos necesarios para la población. Tu gira por Brasil es para dar charlas, para lanzar el libro, para hacer los debates, discutir democráticamente con la gente, con sectores humanistas, progresistas, académicos, periodistas. ¿Cómo está siendo esa gira por Brasil? Bueno, realmente ha sido una experiencia inolvidable. He tenido la oportunidad de estar en comunidades que hacen trabajo extraordinario con la gente pobre, comunidades muy pobres. Tuve una experiencia tremenda en La Maré. Estuve en el museo de esa favela. Conversé con la gente, pude entrar en contacto con ellos, un cariño inmenso hacia Cuba, respeto inmenso hacia la Revolución Cubana. Hemos podido presentar el libro con una asistencia muy grande de personas que lo han comprado, hemos conversado sobre temas diversos, sobre todo sobre el tema de Cuba, aclarando dudas, pero siempre hemos recibido un cariño muy grande, siempre hemos recibido un apoyo extraordinario de la gente humilde sobre todo, de la gente más humilde. Te felicito, Raúl Capote. Lamentavelmente nuestro tiempo es muy corto acá, pero creo que esa experiencia de tu estar acá en Latitud Brasil por Telesur va
jogar más luces, ampliar la información sobre esta actividad necesaria que Cuba hace con toda su creatividad, su firmeza revolucionaria de todo el pueblo cubano para defender la revolución, que es un guía para todos nosotros en América Latina y en el mundo. Muchas gracias por su presencia acá en Latitud Brasil. Muchas gracias a usted. Hasta el próximo Latitud Brasil. Chao.